Fui echada de casa cuando era adolescente, víctima de los rumores falsos que mi hermano gemelo había esparcido. Años después, cuando mis padres vieron mi éxito, se acercaron a mí exigiendo dinero, a pesar de haberme abandonado antes. Hoy tengo 28 años, y desde pequeña, la disparidad en el trato que recibimos mi hermano gemelo y yo ha sido evidente. Mis padres estaban convencidos, sin razón aparente, de que él estaba destinado a la grandeza, mientras que yo era considerada la oveja negra, solo porque prefería practicar deportes o hacer nuevos amigos en lugar de dedicarme a los estudios. Nos comparaban constantemente, lo que resultaba desmoralizador y doloroso. Desde muy joven, tuve que soportar cómo mi hermano celebraba cumpleaños con fiestas extravagantes y amigos, mientras que yo solo era una invitada de segunda clase. Él organizaba fiestas de pijamas, mientras que a mí nunca se me permitía invitar a mis amigos. Mirando hacia atrás, debo admitir que odié cada minuto de mi infancia. La única persona en la familia que parecía preocuparse por mí era mi abuela. Cuando nos visitaba, siempre traía mis chocolates favoritos y, ocasionalmente, me dejaba algunos dólares para darme un gusto. A medida que pasaron los años, el favoritismo descarado hacia mi hermano se transformó gradualmente en abuso emocional dirigido hacia mí. Mis padres se burlaban abiertamente de mis calificaciones y pasatiempos, haciéndome sentir que, por más que lo intentara, nunca podría cumplir con sus expectativas. Aunque era buena en deportes, me prohibieron participar en actividades extracurriculares, ya que querían que me concentrara solo en los estudios, como mi hermano. La frustración y la impotencia me acompañaron durante mi niñez. En mi segundo año, fui castigada nuevamente, esta vez por tener Snapchat en mi teléfono. No había hecho nada malo, solo había descargado la aplicación para mantenerme en contacto con mis amigos, pero para mis padres, esto fue una grave infracción. Se enfurecieron, tiraron todas mis cosas por la habitación, quitaron las puertas de las bisagras y me dijeron que no tendría privacidad mientras viviera bajo su techo. Ver a mis padres abusar de mí de esta manera fue devastador. En lugar de apoyarme, mi hermano gemelo aprovechó la situación para empeorar mi vida. El ambiente tóxico creado por las acciones injustas de nuestros padres le permitió explotar la situación a su favor. Adoptó un patrón de mentir sobre mí, acusándome falsamente de cosas que nunca hice, para salirse con la suya. Si robaba algo, me echaba la culpa sin esfuerzo, y mis padres, inclinados a creer lo peor de mí, aceptaban fácilmente sus mentiras. Me degradaba frente a mis amigos en la escuela y se burlaba de mi apariencia. A pesar de esto, mantenía un amplio círculo de amigos en la escuela, porque era accesible y estaba dispuesta a conectar con los demás. Mi hermano, en cambio, tenía dificultades sociales y resentía que yo pudiera hablar con la gente mientras él, como introvertido, se sentía incómodo. Estos celos llegaron a un punto crítico durante nuestra fiesta de cumpleaños número 14, cuando nadie se presentó para él. No tengo idea de por qué sus amigos lo dejaron abandonado, en contraste, mis amigos me llevaron a tomar un helado y tuvimos un día maravilloso. Esta situación enfureció aún más a mi hermano, y para vengarse, comenzó a difundir rumores falsos sobre mí en la escuela. Lo retrataba como si fuera un niño malcriado y decía falsamente que yo lo estaba abusando físicamente en casa, dado el favoritismo que recibía de nuestros padres. Sin que yo lo supiera, él llevó las cosas a un nivel perturbador al fabricar evidencia. Se golpeaba a sí mismo a propósito, infligiéndose heridas como un ojo morado o un hombro magullado. Al día siguiente, caminaba con aire de superioridad por la escuela, exhibiendo sus heridas autoinfligidas como prueba de mi supuesta violencia. Cada vez que nuestros padres le preguntaban sobre las lesiones, mentía diciendo que eran consecuencia de actividades inocentes, como jugar al fútbol con sus amigos. Las mentiras sobre sus supuestos moretones comenzaron a ganar terreno y la gente empezó a creer su versión distorsionada de los hechos. No pasó mucho tiempo antes de que los susurros comenzaran a circular, y hasta mis amigos empezaron a mirarme con sospecha. Al principio, noté cambios sutiles, los amigos que solían charlar conmigo en los pasillos se volvieron distantes, las invitaciones a los encuentros grupales se hicieron menos frecuentes y más frías. Era como si el mundo se hubiera vuelto en mi contra, y la gente dudara en asociarse con la supuesta chica malcriada acusada de violencia. Un día, reuní el coraje para preguntarle a mi ex mejor amiga por qué las cosas habían cambiado entre nosotros.
Ella se sinceró y me contó cómo mi hermano gemelo había estado difundiendo rumores sobre mí. Reveló las mentiras detalladas que él había contado, acusándome de cosas que nunca había hecho. La sorpresa y la traición me abrumaron, como si el suelo bajo mis pies se hubiera hundido. Mi hermano, alguien con quien había crecido, estaba extendiendo mentiras sobre mí, acusándome de cosas que nunca hubiera soñado hacer. La traición me hirió profundamente, dejándome con un nudo en el estómago y un peso en el corazón. Me enfrenté a mi hermano al día siguiente en la escuela, pero él optó por ignorarme. Le rogué que dejara de mentir sobre mí, pero él solo me sonrió y me dijo que merecía pudrirme sola. Me quedé sin palabras, ya que sus mentiras y su comportamiento empezaban a asustarme. Quería hablar con mis padres, pero temía que ellos creyeran en mi hermano antes que en mí. El aislamiento era doloroso, especialmente porque siempre había estado abierta a hacer amigos. Sentía que los celos de mi hermano estaban arruinando las conexiones que había construido a lo largo de los años. Los maestros también comenzaron a enterarse de los rumores. Era una experiencia surrealista, como si viviera en una realidad paralela donde mi verdadero yo estaba eclipsado por la historia maliciosa contada por mi propio gemelo. Las mentiras se habían expandido más allá de simples chismes adolescentes y estaban comenzando a moldear cómo la gente realmente me percibía. Los desagradables rumores llegaron rápidamente a oídos del director, y mi peor pesadilla se hizo realidad. El director nos llamó a mi hermano y a mí, junto con nuestros padres, para discutir los supuestos rumores. Me senté allí con el corazón palpitante mientras el director exigía la verdad. Esperaba que mi hermano finalmente dijera la verdad, pero en lugar de eso, redobló las mentiras y le dijo directamente al director que sí. Los rumores eran ciertos y me pintó como una matona que lo golpeaba cuando nuestros padres no estaban cerca. No podía creerlo, la sorpresa me abrumaba mientras mi hermano seguía contando su retorcida historia sobre lo enojado que estaba conmigo, se notaba el favoritismo de nuestros padres. Todo era un cúmulo de mentiras, pero él se aferraba a su versión como si fuera la verdad absoluta. Mi madre comenzó a llorar al escuchar la historia, aferrándose a la versión de mi hermano, como si él fuera un héroe. Mi padre trató de consolarlo, diciéndole que había sido valiente al hablar y prometiendo que se aseguraría de que nada le pasara después de ese día. Yo intentaba defenderme, suplicando que todo era inventado. Sentía que me ahogaba en un mar de acusaciones, tratando desesperadamente de nadar hacia la superficie, pero mi hermano seguía insistiendo en que yo era una persona violenta que descargaba mis frustraciones en él. Las lágrimas de mi madre seguían cayendo mientras sostenía a mi hermano y me lanzaba miradas acusadoras. Era como luchar contra un muro de creencias basado en la historia fabricada por mi hermano. El director me reprendió severamente, diciendo que la escuela no toleraba el acoso y que los rumores eran motivo suficiente para suspenderme. Le supliqué que no me suspendiera, pero él negó con la cabeza, afirmando que no podía dejarlo pasar. Llorando, traté de explicarle que no había hecho nada a mi hermano, pero el director me dijo firmemente que no podía hacer nada para evitar la suspensión de 10 días. Me sentó fuerte la noticia y lloré aún más, rogándole que reconsiderara. Mis padres, enfadados y avergonzados por toda la situación, me sacaron de la oficina del director. No quería irme, deseaba defender mi caso y hacerles entender mi verdad, pero no quisieron escucharme. Salimos de la escuela con el corazón pesado por la frustración y la humillación. Cuando llegamos a casa, la situación dio un giro drástico. Mi padre comenzó a empacar mis cosas de la nada. Me sorprendió y confundió, sin entender lo que estaba ocurriendo. Mi madre le preguntó qué estaba haciendo, pero él solo gritó que ya no podía permitirme vivir en la misma casa que mi hermano. Llorando, me arrodillé y supliqué a mi hermano que dijera la verdad, pero él permaneció frío e impasible ante mis emociones. Mi padre siguió empacando mis cosas y arrojó la maleta al vestíbulo. Me aferré a sus piernas, rogándole que no me echara. Era como una pesadilla que se desplegaba ante mis ojos. Mi padre me dijo que un abusador como yo no merecía vivir en su casa y que le pediría a mi abuela que viniera a recogerme si quería hacerlo. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Me quedé allí en estado de shock, rodeada de mis pertenencias esparcidas en el vestíbulo, expulsada de mi propia casa. Finalmente, mi abuela llegó, reunió todas mis cosas y me ayudó a colocarlas en el auto,
asegurándose de que estuviera abrochada con el cinturón de seguridad antes de dirigirse hacia la puerta principal de mis padres. Tocó el timbre, y cuando mi padre abrió la puerta, comenzó a gritarle por tratarme de esta manera. Con severa determinación, le advirtió que si alguna vez se acercaba a mí o intentaba contactarme, no dudaría en involucrar a la policía, ya que lo que le había hecho a una niña como yo podría terminar llevándolo a la cárcel. Mi madre, tratando de desviar la culpa, dijo que era mi culpa, pero mi abuela se mantuvo firme, defendiendo mi caso y enfatizando que yo era solo una niña que no merecía ser tratada de una manera tan cruel. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí el poder de mi abuela. Ella no vaciló ni un instante en confiar en mí, a diferencia de lo que creían mis padres. Finalmente, nos marchamos, dejando atrás mi casa, el único lugar en el que había crecido. No puedo encontrar palabras para describir el dolor indescriptible que sentí en ese momento. Recuerdo llorar en la cama, sin comer a pesar de los esfuerzos de mi abuela por insistir. Le conté lo que había hecho mi hermano, y ella también se sorprendió, pero me aseguró que creía en mi versión de la historia. Me sentí aliviada de tener al menos una persona que me apoyara. Cuando se levantaron los 10 días de suspensión, regresar a la escuela se sintió como volver a la guarida de un león. Los pasillos familiares estaban llenos de miradas juiciosas, susurros y gestos de desdén. Las falsas acusaciones flotaban en el aire, y mi hermano me ignoraba descaradamente, actuando como si yo no existiera. Se había hecho amigo de algunas personas que creían su versión de los hechos y lo veían como la víctima de mis ataques, sin importar lo que dijera yo. Por mucho que intentara contar mi versión de la historia, parecía caer en oídos sordos. Me convertí en una paria marcada por una etiqueta injusta que se aferraba a mí como una sombra, sin importar a dónde fuera, el aula, la cafetería, los pasillos. Las miradas que se cruzaban con las mías estaban llenas de desdén y desconfianza. Me volví una solitaria, mantenía la cabeza agachada, asistía a todas mis clases, almorzaba sola en la cafetería y regresaba directamente a casa. No tenía amigos y parecía que casi nadie me quería allí. Durante todo este tiempo, mis padres nunca vinieron a verme. Mi abuela me recordaba constantemente que esto no era mi culpa y que eventualmente todo mejoraría. Me gradué de la escuela secundaria con buenas calificaciones y esperaba con ansias la universidad, donde, con suerte, todo sería diferente. Fue solo cuando me fui a la universidad que experimenté por primera vez lo que significaba la libertad. Nadie me vigilaba, nadie comparaba mis notas, y nadie intentaba competir conmigo. Conocí gente y formé amistades con personas de ideas afines. A pesar de las cicatrices emocionales y físicas que había sufrido a lo largo de los años debido a mi familia y compañeros, me concentré en dejar todo eso atrás y disfrutar de mi experiencia universitaria al máximo. Descubrí mi habilidad para la escritura, algo que siempre había querido hacer pero que había abandonado por dudas sobre su viabilidad. Decidí comenzar a escribir como autónoma para ganar algo de dinero extra. Firmé contratos en varios sitios de trabajo independiente y conseguí trabajos de clientes destacados. Así comencé a construir lentamente una cartera de mi trabajo durante la universidad. Mantuve este ajetreo secundario y nunca les pedí un centavo a mis padres cuando me gradué. En lugar de buscar un trabajo corporativo, me di cuenta de que podía dedicarme a la redacción de contenidos a tiempo completo. Lo estaba haciendo bastante bien, gracias a los múltiples clientes y las relaciones profesionales a largo plazo que había establecido con ellos, lo que me permitió involucrarme en varios proyectos interesantes. Una carrera freelance legítima no solo me proporcionó independencia financiera, sino que también me permitió viajar por el mundo como nómada digital. Viajar se convirtió en una forma de sanar mi pasado, aunque definitivamente no fue fácil. Ahorré todo lo que pude y me lancé al riesgo. A lo largo de los años, he explorado muchas partes del mundo, y todavía tengo mucho más por descubrir. La única persona que consideré mi familia durante todo este tiempo fue mi abuela, a quien adoré con todo mi corazón. Aunque estaba triste por mudarme, entendí que necesitaba ser independiente. A pesar de mi agitada agenda, me comprometí a estar allí para ella siempre que pudiera. La visitaba los fines de semana, compartiendo comidas y conversaciones que iban desde recuerdos de la infancia hasta eventos recientes. Dedicaba tardes enteras a ayudarla con las tareas del hogar o a acompañarla en paseos tranquilos por el parque local.
Recientemente, completé uno de los proyectos más importantes de mi carrera. Aunque no puedo mencionar la marca, tuve la suerte de escribir blogs y descripciones de productos para ellos. Solicité al equipo con el que trabajé que me dejaran reseñas positivas en mis sitios web, y ellos lo hicieron con gusto. Capturé algunas de esas reseñas y las publiqué en mi Instagram, sabiendo que trabajar con esta marca era un gran logro. Como era de esperar, muchos otros escritores de contenido me felicitaron y compartieron mi historia, ayudando a difundir la noticia. Esto atrajo mensajes de extraños que también necesitaban ayuda con sus sitios web. Mis familiares también notaron mi éxito y algunos se comunicaron para felicitarme. Finalmente, el director de mi universidad se puso en contacto conmigo después de ver mi éxito. Quería que regresara a la universidad para un seminario y hablara con los estudiantes sobre cómo construir una carrera como redactor de contenido. Aunque estaba bastante nerviosa porque no soy buena hablando en público, decidí arriesgarme y acepté la invitación. Me encontré frente a un público ansioso, compartiendo mis experiencias y conocimientos. Sentí que mi vida había dado un giro completo. Hablé sobre las luchas que enfrenté y cómo trabajé duro para mantenerme a flote a pesar de los días difíciles. Honestamente, fue una experiencia muy gratificante. Empoderar a otros y contribuir al crecimiento de la comunidad de escritores fue emocionante. Algunos de mis clips comenzaron a volverse virales en grupos de Facebook, y me sentí bien al ser finalmente reconocida por mi arduo trabajo. La semana pasada, me invitaron a hablar en un canal de noticias local en un programa sobre los beneficios de escribir contenido. Compartí mi experiencia y conocimientos con la audiencia, hablando sobre la importancia de las reseñas de clientes y cómo una simple publicación de agradecimiento puede abrir puertas a oportunidades increíbles. La oportunidad de llegar a una audiencia más amplia e inspirar a más personas en el campo fue a la vez humilde y emocionante cuando finalmente se emitió. También compartí algunos de esos clips en mi Instagram, lleno de orgullo por haber sido invitada a un programa de televisión. Fue así como mis familiares y primos comenzaron a descubrir el éxito que estaba alcanzando en mi carrera. Mis padres, que nunca hablaban de mí, no tenían idea de que estaba trabajando con marcas populares y apareciendo en programas de televisión. La noticia de mi entrevista televisiva llegó a ellos, porque pocos días después, mientras estaba inmersa en otro proyecto, revisé mi teléfono tras terminar el trabajo. Para mi sorpresa, tenía 6 llamadas perdidas de mi madre. Honestamente, me sorprendió ver su nombre en la pantalla, ya que había pasado tanto tiempo sin recibir una llamada de su parte. No entendía por qué estaba llamándome. La llamé con cautela, y ella contestó de inmediato. Le pregunté si todo estaba bien, y mi madre comenzó a felicitarme. Mi padre, probablemente sentado junto a ella, se unió a la conversación, preguntando también sobre mi vida y mi bienestar. Respondí a sus preguntas sin pensar mucho, ya que no me parecía extraño hasta que empezaron a preguntar cuánto ganaba. Les dije que no era asunto de ellos, y mi padre replicó que éramos familia y que no debería avergonzarme de compartir mis ingresos. Les dije que estaba bien económicamente. Al escuchar esto, mi madre empezó a mencionar lo difícil que estaba siendo su vida. Fruncí el ceño con sospecha. Básicamente, así fue nuestra conversación: mamá, ahora estamos jubilados, dijo ella. Queríamos renovar la casa desde hace tiempo, pero no tenemos ahorros. Después de ver tu entrevista en televisión, pensamos que tal vez podrías ayudarnos a pagar las renovaciones. Después de todo, somos familia. No deberías dudar en compartir parte de tus ganancias con nosotros. Realmente podemos usar tu ayuda. Me sorprendió que me pidieran dinero después de años de silencio. No entendía por qué decidieron acercarse ahora. Agradecí las felicitaciones, pero dejé en claro que no iba a ayudarles. Mi madre respondió que estaba siendo una perra y que necesitaba apoyar a la familia. Mi padre también intervino, diciendo que como padres, ellos merecían ser cuidados y que esto era lo mínimo que podía hacer. Me enfurecí con su demanda. En lugar de simplemente discutir, decidí que debía darles una lección. Años de maltrato no deberían ser olvidados ni ignorados. Les dije que estaría dispuesta a ayudar solo si aceptaban públicamente que mi hermano había sido el artífice de los rumores dañinos que habían empañado mi reputación.
Quería que humillaran a mi hermano de la misma manera en que él me había humillado al difundir mentiras y manipulaciones. Quería que asumieran la responsabilidad por sus acciones y reconocieran el dolor que me habían causado. Al escuchar mi exigencia, mi padre comenzó a cuestionar la necesidad de tal demanda. Mi madre, sorprendida, intentó descalificarla, sugiriendo que podríamos resolver esto en privado, sin involucrar a otros. Sin embargo, me mantuve firme, mi condición no era negociable. Era un requisito previo para cualquier ayuda futura que pudiera ofrecerles. La tensión se elevó rápidamente. Mi padre, levantando la voz, insistió en que era mi deber ayudar a la familia en apuros. Mi madre, en un último intento, me instó a hacer lo correcto y a ayudarles, recordando los años que habíamos pasado juntos. No pude evitar encontrar ironía en su repentino interés por mí, dado que había sido mi abuela, y no ellos, quien me había criado. Les recordé el pasado, el hecho de que me habían echado y cómo había sido mi abuela quien se hizo cargo de mí. Su reacción se volvió cada vez más agitada, pero yo seguí firme. Les dije que, si querían restablecer contacto conmigo y buscar mi ayuda financiera, la verdad debía ser reconocida públicamente y mi hermano debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Desde entonces, mis padres han estado tratando de convencerme sin cesar. Estoy ignorando sus llamadas y empezando a arrepentirme de haberles dado la oportunidad de comunicarse. Una semana ha pasado desde que compartí mi historia por última vez, y el apoyo que he recibido ha sido abrumador. Me alegra saber que no estoy sola en esto y que la mayoría está de acuerdo en que no debo relacionarme con mis padres ni considerar ayudarlos, dada la situación. La razón por la que impuse esa condición era porque sabía que era prácticamente imposible para ellos cumplirla. A pesar de que pudieran haber encontrado la verdad, ahora sé que nunca lo harán, y que seguirán protegiendo a mi hermano como lo hicieron antes. Hoy, mi hermano me envió un mensaje desagradable tras los intentos fallidos de mis padres por contactarme. En su mensaje escribió: «Hola hermana, ha pasado mucho tiempo desde que te vi. Puedo decirte que cada día sin ti en mi vida ha sido genial. Escuché que mamá y papá se comunicaron contigo y les diste un ultimátum loco, nunca lo harán. Sabes que es cierto, claramente nunca te amaron y nunca harán nada para lastimarme. Admito que mentí sobre ti hace 15 años, pero ha pasado mucho tiempo desde entonces. Deja de ser tan egoísta y trata de dejar atrás el pasado. De todos modos, no estás casada ni tienes hijos, así que ¿por qué no quieres ayudarlos con las reparaciones y renovaciones de la casa? Haz lo correcto y sé una mejor hija». Ver ese mensaje fue como una puñalada en el pecho. La audacia de desestimar mis luchas y las condiciones que establecí reveló una profunda falta de empatía. Su intento de hacerme sentir culpable, al destacar mi estado de soltera y sin hijos, solo añadió una capa más de insensibilidad. Su insinuación de que debería priorizar sus necesidades por encima de las mías fue no solo ofensiva, sino también un reflejo doloroso de lo poco que pensaban en mí. Impulsada por la frustración y un profundo deseo de justicia, decidí que era momento de tomar el asunto en mis propias manos y revelar la verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Me senté a redactar un correo electrónico dirigido a mis padres y familiares cercanos, en el que compartía los dolorosos detalles de mi infancia y el trato injusto que sufrí mientras crecía bajo su techo. En el mensaje, describí el ambiente estricto y opresivo que experimenté, comparándolo con el trato preferencial que recibía mi hermano gemelo. También abordé el rumor malicioso y completamente falso que mi hermano había difundido sobre mí en la escuela, el cual tuvo graves consecuencias y afectó profundamente mi vida. Conté cómo mis padres me echaron a la calle, y mencioné que, si no hubiera sido por mi abuela, tal vez habría terminado en la calle. Al final del correo, pedí a todos que leyeran un mensaje que me había enviado mi hermano, acompañándolo con una captura de pantalla en la que admitía haber mentido sobre mí. Esperaba que esta confesión revelara las mentiras que habían persistido durante tanto tiempo. Envié el correo hace solo una hora, y estoy consciente de que se desatará una tormenta una vez que mis padres y mi hermano lo lean. Les actualizaré sobre cómo reacciona mi familia a este correo. Han pasado ya 2 meses desde mi última actualización, y mucho ha sucedido en este tiempo. Mi familia estalló tras recibir el correo electrónico.
Mis padres enfrentaron críticas de familiares que anteriormente desconocían el alcance del favoritismo y el abuso emocional que había sufrido. Muchos miembros de la familia se comunicaron conmigo, expresando su sorpresa y disculpándose por no haber estado allí para mí. Mi hermano y mis padres me bombardearon con mensajes de texto cada vez más abusivos y violentos. Ante esta situación, decidí contactar a un abogado, quien les envió un aviso de cese y desistimiento, advirtiéndoles que no se comunicaran más conmigo y que, de hacerlo, enfrentarían graves consecuencias legales. Supongo que esto debió impactarles profundamente, ya que dejaron de comunicarse conmigo. Mi abuela cree que tomé la decisión correcta al revelar lo sucedido y me apoya al 100%. Ella es la única persona que realmente me importa, así que me alegra saber que está de mi lado. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde mi última actualización y me complace informar que mi vida está en un buen lugar por ahora. Profesionalmente, mi negocio de redacción de contenido ha estado prosperando. Las invitaciones para hablar en seminarios y podcast continúan llegando, lo que consolida mi posición como una figura respetada en mi campo. Estoy más cerca de mi abuela que nunca. Recientemente, me tomé un descanso de mi trabajo para pasar tiempo de calidad con ella. Le he tomado gusto a la jardinería y me ha enseñado mucho sobre flores y hierbas en su jardín. Los momentos que paso con ella, ya sea compartiendo comidas, conversando sinceramente o simplemente disfrutando de su compañía, son los recuerdos más preciados para mí. Mi familia no se ha puesto en contacto conmigo desde que recibieron la carta de mi abogado, y estoy contenta de que se mantengan alejados de mi vida. He comenzado a ir a terapia, con la esperanza de trabajar en mi proceso de sanación. Creo que esta será mi última actualización por ahora. ¿Qué piensas de esta historia? Por favor, deja tu comentario abajo para hacérmelo saber. Gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y activa la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con más impactantes historias de la vida real que suceden a tu alrededor.